A finales del siglo IV, los incesantes ataques por parte de los bárbaros amenazaban con envenenar al imperio mediante sospechas y odio hacia sus soldados extranjeros. El general Estilicón, medio bárbaro, medio romano, no fue el único en ser sacrificado con una sangrienta muerte que presagiaba el destino de una Roma al borde del colapso. En el siglo V, después de más de 500 años de la muerte de Julio César, el imperio romano se estremecía bajo la guerra y perdía rápidamente tierras en manos de los invasores. En medio de este caos, 3 generales romanos competían por controlar al emperador, pero mediante traiciones y asesinatos, solo uno, Ricimero, de origen bárbaro, consiguió dominar Roma. Él fue el amo de los emperadores títere. El Imperio Romano, los soberanos títeres. En el año 455, la antigua ciudad de Roma, que en otros tiempos había sido la cima de la civilización, fue saqueada por una violenta tribu de vándalos. Los vándalos, quienes procedían del norte de África, habían conseguido llegar hasta la capital del mundo romano. Sus habitantes quedaron aterrorizados y muy sorprendidos de que los bárbaros hubieran logrado alcanzar su antiguo centro cultural y se apoderaran de todo lo que quisieran. Después de siglos de innumerables invasiones bárbaras, Roma acabó perdiendo el control del Mediterráneo. Desesperado, el imperio ofreció su último y más preciado tesoro, sus tierras. A cambio de la paz, Roma garantizaba sus fértiles tierras a las tribus bárbaras. La realidad es que no tenían otra alternativa. Los romanos tuvieron que negociar con los bárbaros y se dijeron: están aquí y no podemos expulsarlos, así que les daremos terrenos. Y así lo hicieron. El imperio había sido dividido entre Oriente y Occidente hacía más de 75 años, pero mientras el imperio de Oriente permanecía pujante, el de Occidente había perdido muchos territorios. Por sus tierras, Roma recibió a cambio soldados bárbaros, pero la medida no dio el resultado que esperaban. Los emperadores hicieron un trato con el diablo, dando tierras a los bárbaros, porque así perdieron los impuestos que podrían haber recaudado con ellas. Cuanta más tierra cedía, más pobre se convertía el imperio. Y cuanto más pobre se volvía el emperador, más tierras tenía que ceder. Era una espiral descendente que llevaría al imperio hacia la muerte. El imperio había dependido siempre de los mercenarios extranjeros, pero en el siglo V casi todo su ejército estaba compuesto por soldados de descendencia bárbara. Los antiguos enemigos eran ahora sus pares, los bárbaros. En tiempos esclavos de los romanos, se convertían con frecuencia en sus superiores. Aquellos hombres debían pensar: puede que mis padres fueran bárbaros, pero yo no lo soy, soy general del ejército de Roma. Debieron competir por los honores que conlleva el liderazgo. Las antiguas tensiones étnicas dividían al ejército, enfrentando a los soldados romanos contra bárbaros. Pero en el año 456 después de Cristo, un ambicioso general, a pesar de su ascendencia bárbara, se propuso mantener el orden. Se llamaba Ricimero. Ricimero seguía un camino muy habitual entre los nobles bárbaros. Él pertenecía a una rama menor de la familia real goda y no tenía esperanzas de ascender dentro de su sociedad. Por eso ofreció sus servicios al ejército romano, donde le fue muy bien. Ricimero tenía intenciones de escalar el poder en el Imperio Occidental y condujo su ejército contra el mayor enemigo de Roma, los vándalos. El gran problema que había en aquel momento era que el ejército romano prácticamente había desaparecido. Quienquiera que fuera el general que presagiara una amenaza, tenía que reclutar su propio ejército, si tenía dinero para ello.
y llevarlo al combate. Ricimero marchó hacia Agrigento, la actual Sicilia, para enfrentarse a los vándalos que venían en barco desde Cartago. En Sicilia, el ejército de Ricimero fue enérgicamente atacado. Los vándalos conocían muy bien a su enemigo y al terreno. Todas las primaveras los vándalos subían a sus barcos y se acercaban a Sicilia y a la costa sur de Italia. Hacían una incursión muy violenta y se retiraban rápidamente. Los romanos no podían hacer nada para impedirlo. Ricimero llevó sus legiones para detener la gran ofensiva de los bárbaros. Sin embargo, a pesar de su entrenamiento militar, su ejército de mercenarios se encontraba en desventaja. El ejército romano de mediados del siglo V ya no era el poderoso ejército que había en el imperio hacía 100 años. Por un lado contaba con muchos menos soldados y por el otro estaba peor armado y desde luego era menos disciplinado. En consecuencia, no estaban bien entrenados, no estaban organizados ni seguían ningún tipo de táctica. Simplemente, un gran grupo de germanos era enviado a pelear contra otro grupo de germanos y no paraban de luchar hasta que oscurecía o alguien empezaba a huir, dejando un gran número de muertes. A pesar de que la disciplina de la formación romana se había perdido, los vándalos no pudieron vencer a los hombres de Ricimero y la legión romana se alzó con la victoria, pero no a favor del imperio, sino de su gran caudillo. Ricimero regresó para ser aclamado héroe, pero no sería el único general de Roma que buscara la fama y la fortuna. Dos antiguos amigos de su juventud, Mayoriano y Egidio, eran igualmente ambiciosos. Desde jóvenes, Ricimero, Mayoriano y Egidio habían permanecido juntos durante varios años a lo largo de su carrera en el ejército. Bajo una aparente tranquilidad existía un conflicto oculto. Los tres hombres reflejaban las mismas diferencias étnicas que estaban poniendo en peligro al imperio. Yo creo que una de las principales diferencias personales que existían entre Egidio, Ricimero y Mayoriano eran sus orígenes. Los tres procedían de lugares diferentes. Egidio era galo, Mayoriano provenía de la península italiana y Ricimero era un bárbaro que quería vivir como los romanos. Ricimero quería demostrar que tenía tanto derecho como cualquier romano a un trozo del imperio. Pero la competición para conseguir el poder absoluto en Roma no se limitaba a Ricimero, Mayoriano y Egidio, que tuvieron que prestar juramento al nuevo emperador, Ábito, cuya tenaz pretensión al trono se apoyaba únicamente en su formidable séquito bárbaro. Es evidente que el poder de Ábito se basa fundamentalmente en los godos, y que el rey godo era quien ejercía más influencia sobre Ábito, siendo a la vez un apoyo indispensable para llevar a cabo sus planes. Gracias a sus guardaespaldas godos, Ábito era intocable. Ricimero y sus amigos solo podían obedecer sus órdenes y esperar una oportunidad, mientras aquella figura decorativa disfrutaba del poder y descuidaba los problemas reales del imperio. El norte de África, el granero de Roma, estaba ahora en poder de los vándalos. El norte de África era el granero del imperio. Allí se producía trigo y aceite de oliva, dos productos de igual importancia y que formaban la base fundamental de la dieta de la mayor parte del pueblo romano, además de tener otras muchas utilidades. Sin el preciado trigo, la hambruna se extendió por las provincias del imperio. Los habitantes de Roma tenían que robar para sobrevivir. Atrás quedaban la seguridad y las comodidades de los grandes días de Roma. Ahora habían dado paso a la desesperación y al tumulto.
Todo andaba revuelto, no había estabilidad ni se sabía lo que iba a suceder a continuación. Todo era una incógnita que tenía al pueblo muy desorientado. La situación palaciega empezó a deteriorarse. Furiosos e impacientes, las huestes visigodas del emperador comenzaron a exigir el pago de sus servicios. Ábito estaba desesperado. Los emperadores romanos no podían pagar a los soldados bárbaros por falta de dinero, debido en parte a la menor recaudación de impuestos. Por tanto, los emperadores se vieron forzados a negociar con los únicos valores que todavía les quedaban. Ábito tuvo que descarnar los templos de su bronce para pagar a los que le habían acompañado en las Galias. Los godos, el ejército godo y su séquito, también godo. Pero vendiendo los tesoros de Roma, Ábito solo se salvaba a sí mismo. Ábito dejó a Roma en la miseria. Hambrientos y desesperados, los romanos se sublevaron exigiendo que el emperador expulsara de Roma a sus soldados godos. Ábito no era popular ni entre la gente ni entre el ejército romano, y tampoco simpatizaba con su general Ricimero. Ricimero y Mayoriano aprovecharon el descontento popular. Ábito se encontraba en una situación desesperada, y cuando el general bárbaro Ricimero consideró que el emperador ya no tenía futuro ni ninguna posibilidad de ganarse la confianza del pueblo, Ábito no tuvo más remedio que salir huyendo. El emperador pudo huir del caos de los ciudadanos, pero le resultaría más difícil escapar de la ambición de Ricimero. En el siglo V, Roma estaba desbordada por los bárbaros. Tres antiguos amigos, los generales Ricimero, Mayoriano y Egidio, trataban de conquistar el poder absoluto de lo que quedaba del imperio occidental. Pero primero tenían que someter al incompetente emperador Ábito. Expulsado de Roma, Ábito huyó por los Alpes hacia el oeste hasta llegar a su Galia natal, donde reunió un ejército visigodo para regresar a la península italiana. Con la ayuda de sus paisanos galos, Ábito esperaba recuperar fácilmente el trono, pero Ricimero y Mayoriano le aguardaban en suelo romano. La emboscada fue brutal. Entonces los soldados combatían muy cerca uno de otro, luchaban muy juntos y no tenían espacio para moverse ni para atacar o retroceder. Los empujones eran frecuentes y tenían que pasar por encima de los cadáveres y sobre un montón de heridos que gritaban desesperadamente. En medio de un baño de sangre, el ejército de Ábito resultó aniquilado. Sin embargo, Ricimero respetó su vida después del combate. Ábito fue nombrado obispo en una iglesia de la misma localidad donde fue derrotado. A Ábito, el emperador enemigo, le nombraron obispo para que de esta forma no tuviera ningún contacto ni ninguna influencia sobre el ejército romano. Con esta acción, Ricimero, que lo había depuesto, podría decir que no había matado a ningún emperador legítimo de Roma, sino que había dejado que siguiera su vocación religiosa como siempre había deseado. Esta es la versión que se hizo pública, pero en secreto, Ricimero envió a un asesino, su viejo amigo Mayoriano, para que silenciara a Ábito para siempre. Para Ricimero el éxito no fue suficiente, debía conseguir una victoria total. Los romanos querían defender lo que consideraban sus intereses legítimos. Después de haber derrocado y estrangulado a Ábito, el emperador galo ya no representaba ningún problema para ellos. Ahora, lo que los romanos esperaban era un futuro mejor.